Bueno, vamos a terminar un tema relacionado con el proceso de calibración en métodos instrumentales. Recuerdan que en una de las clases habíamos mencionado el proceso cuantitativo relacionado con métodos espectrofotométricos. Y en ese momento hicimos hincapié en que la gran mayoría de los métodos instrumentales son métodos relativos. ¿Esto qué significa? Que requieren de un proceso de calibración previo. Nosotros desarrollamos y explicamos algunos de esos procesos de calibración. Hicimos hincapié en el método de calibración externa e hicimos hincapié en el método de calibración por agregado patrón, por único agregado patrón. Y también explicamos las condiciones de contorno que debían cumplirse para que efectivamente yo pueda disponer de un proceso de calibrado por patrones externos y llegar a resultados eficientes. Y nos habíamos puesto de acuerdo en que fundamentalmente lo que teníamos que asegurar es que no hubiera el llamado efecto matriz, es decir, no hubiera dentro de la matriz algún componente que pudiera interaccionar con el analito y modificar la señal que proviene del mismo. Y dijimos que cuando esto sucede, inevitablemente la calibración externa me lleva a un error en la cuantificación del analito y teníamos que recurrir a este proceso de calibración que se conoce con el nombre de agregado patrón. Hoy vamos a describir rápidamente cómo es la estrategia para llevar adelante una calibración por agregado patrón múltiple. Como ven acá, dispongo en la mesada del laboratorio un conjunto de matraces, todos del mismo volumen. Le incorporo a cada uno de esos matraces un mismo volumen de la muestra. ¿Sí? Y después llevo a volumen el primer matraz sin ningún agregado y a los otros matraces en forma consecutiva les voy agregando un determinado volumen de una concentración patrón del analito, de tal manera de generar en cada uno de estos matraces un agregado patrón del analito de concentración conocida que se suma obviamente a la presencia del analito original en la muestra. Y después llevo a volumen cada uno de esos matraces. Una vez concluida esta tarea, mido la absorbancia, aplico el protocolo de medida para cada una de estas soluciones, obtengo esta tabla, ¿sí? Y llevo esa tabla a un gráfico de absorbancia. Fíjense que en este caso el gráfico es absorbancia, pero concentración del agregado patrón. Por eso van a ver que a diferencia de la calibración externa, en el punto cero ya hay una señal finita, porque es la señal que se corresponde con el analito presente en la muestra. Y después tenemos sucesivamente los agregados patrones. Estos son los puntos experimentales que obtuve. Y por esos puntos, como ya lo hemos mencionado, se aplica un modelo de regresión lineal que se llama método de cuadrados mínimos, que trae como consecuencia el tendido de una línea recta, la más probable, por esos puntos. Y fíjense que lo que voy a hacer es prolongar, extrapolar esa relación lineal hasta que corte el eje de abscisas y precisamente el punto en el que corta el eje de abscisas
en términos de módulo, me va a representar la concentración del analito en la muestra. Así es como funciona el método del agregado patrón. Marco dos diferencias y dos detalles del método del agregado patrón. Como ven, es mucho más engorroso que un método de calibración con patrones externos, ¿sí? Porque este procedimiento se lo tengo que hacer a cada una de las muestras. Eso me lleva más tiempo, más gastos de volúmenes. Por otro lado, en el caso de una calibración por patrones externos, el resultado se obtenía a través de una interpolación. Acá lo obtenemos a través de una extrapolación. Y siempre que obtenga resultados a través de una extrapolación, los errores que voy a cometer son mayores, ¿sí? Por eso la aplicación del método de agregado patrón hay que restringirla solamente a las situaciones en que es absolutamente necesaria, ¿sí? Y acá un poco les quería mostrar, para finalizar esta explicación, la justificación precisamente por la cual cuando yo cuantifico por agregado patrón cometo un error mayor si cuantifico por patrones externos. Esto que ven acá es la representación gráfica de los errores asociados al cálculo del modelo de regresión. O sea, los errores asociados al cálculo de la pendiente y de la ordenada al origen de ese modelo. Como ven, las representaciones gráficas son hipérbolas. Se acercan mucho a el ámbito dinámico lineal acá y se separan hacia los extremos, tanto inferior como superior, aunque acá no lo dibujamos por una cuestión de simplicidad. Y esto también me permite hacer una observación interesante. Fíjense ¿qué significa que estas curvas de errores se acerquen a la recta? Que en esta zona voy a tener el mínimo error. Bien, por eso es la justificación de que la interpolación produce menos error que la extrapolación. Y además esto me deja una segunda enseñanza. Si yo puedo controlar el protocolo analítico, siempre voy a tratar que la lectura de absorbancia de la muestra caiga en esta zona, que es más o menos el centro de gravedad, el punto medio del ámbito dinámico lineal, porque ahí voy a tener el mínimo error, ahí voy a tener el resultado más satisfactorio en términos del proceso de calibración, ¿sí? Bien, con esto entonces completamos la descripción de lo que es el método de agregado patrón múltiple y ya estarían en condiciones de trabajar con los problemas de espectrofotometría y de espectroscopías atómicas.